Bueno, vamos a ver cómo calculamos la sección de un cable, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios criterios. Lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a la potencia instalada que tengamos en la instalación, calcular la intensidad que va a consumir la instalación, la intensidad que va a pasar por el cable eléctrico. Con esa intensidad tenemos que ir a tres criterios. Uno es el de la caída de tensión, que el cable cumpla la caída de tensión mínima, o máxima, perdón, que nos marque el reglamento. Y esa caída de tensión se va a calcular por las fórmulas estas que tenemos aquí en el bloque. Si tenemos una línea monofásica, la sección va a ser igual a 2 por ρ. Esta es la resistividad del cable, si es cobre 0,0178, si es aluminio 0,028. La longitud de la instalación, la longitud de ida únicamente, la intensidad de consumo de la instalación y el factor de potencia que bien estimamos o bien nos lo da el problema. Aquí es la tensión, que como es monofásico son 230 voltios, y aquí es la caída de tensión que nos marca el reglamento. Tener en cuenta que ahí, si es un 1%, por ejemplo, para una derivación individual, hay que dividir por 100, 0,01. ¿Vale? El bajo momento, si es la instalación trifásica, lo único que cambia es que aquí tenemos el raíz de 3 en lugar del 2, y la tensión, en lugar de ser 230 voltios, nos vamos a 400 voltios por ser trifásico. ¿Vale? Bueno, una vez estas fórmulas, tenemos que ir a las gráficas de caídas de tensión permisibles en el reglamento. Vamos, baja un poco. Esto sería para vivienda, ¿vale? Esto sería una instalación en vivienda con una caja de protección en medida para máximo 2 viviendas. Tendríamos en la cometida 0,5, la derivación individual el 1,5, porque aquí ya no hay LGA, tenemos derivación individual, y dentro de la vivienda un 3%. Si nos vamos a la centralización de contadores, tenemos más de 2 viviendas, ya tenemos LGA y tendríamos acometida 0,5, línea general de alimentación 0,5 y la derivación individual 1%. Dentro de la vivienda al 3%. Esto siempre que tengamos una única centralización de contadores. Y si tenemos varias centralizaciones de contadores, la LGA la aumentamos al 1%, máximo de caída de tensión, y la derivación individual nos baja al 0,5%. Esto en cuanto a vivienda. Si pasamos ahora para abajo a edificios singulares, comercios y demás, lo que vamos a tener en lugar de la LGA es una línea de enlace desde la Caja General de Protección hasta los contadores, y ahí la caída va a ser máximo del 0,5%. Y luego tenemos los cuadros generales de distribución de fuerza y alumbrado. A partir de aquí, la caída máxima es el 3% en el alumbrado y el 5% en fuerza. Aquí tenemos los cuadros principales y los cuadros secundarios. Y luego, si nos metemos en industria, es bastante parecido, baja un poquito, baja más. Si nos metemos en industria con transformador, después del transformador, baja un poco que se ve, tenemos que la caída de tensión máxima, si es circuito de fuerza, va a ser del 5% desde el trafo, y en alumbrado del 4,5% desde el trafo. Esto es un resumen de las caídas de tensión máximas que nos marca el reglamento. Y hay que cumplirlas de acuerdo a la fórmula. Luego, el segundo criterio sería el de intensidad visible. Ya hemos conseguido que cumpla el criterio de caída de tensión, ahora tendríamos que hacer que el cable no se nos quemara. O sea que al pasar la intensidad de consumo por la instalación, el cable permita ese paso de corriente y no se caliente excesivamente, llegando a quemarse. Y para ello nos tenemos que ir a las tablas. Por intensidad admisible nos vamos a la tabla, en este caso es la tabla del cobre. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la fila, que la fila viene determinada por el tipo de instalación. Por ejemplo, la instalación más común es cables bajo tubo empotrado en obra. Entonces estaríamos eligiendo la fila B1. Luego, una vez tenemos la fila, tenemos que ver el tipo de aislante. Si es PVC, elegiríamos una de estas dos columnas, y si es polietileno reticulado, elegiríamos esta o esta. También, si es EPR,
etileno, propileno, también nos iríamos a esta o a esta. Y una vez elegido el tipo de aislante, tenemos que ver si la instalación es monofásica o trifásica. Si es trifásica, cogeremos el 3, y si es monofásica, el 2. Entonces, supongamos que nuestra instalación es trifásica, estaríamos aquí, y está aislada con PVC, estaríamos aquí y nos iríamos a la columna 5. Columna 5. Una vez estamos en la columna 5, tenemos que ir a buscar una intensidad que sea mayor que nuestra intensidad de consumo. Pongamos que nuestra intensidad de consumo fueran 50 amperios. Si estamos en la columna 5, nos iríamos a 59 amperios y buscando en lo horizontal necesitaríamos un cable de 16 milímetros cuadrados. Con eso determinamos la sección del cable por intensidad admisible. Después hay otras tablas que nos permiten, según si hay más de un circuito en la misma canalización, multiplicar y reducir la intensidad admisible multiplicando por un factor de reducción menor de la unidad. Y por último, el último criterio es el de intensidad de cortocircuito, que debe soportar el cable en el punto que tengamos la intensidad de cortocircuito. Para eso tenemos que saber la potencia de cortocircuito, que nos la debe dar la empresa suministradora de electricidad. Vale, y por último, para determinar los fusibles, el calibre de los fusibles, los fusibles tendrán que ser menor que la intensidad que permita el cable. En este caso, si hemos elegido el cable de 16, serían 59 amperios. Pero tendrán que ser mayores de la intensidad prevista de consumo, mayor de 50 amperios. Mayor o igual, menor o igual. Entonces los fusibles, el calibre de los fusibles debería estar comprendido entre este valor y este. Tenemos que buscar comercialmente si hay algún fusible que podamos meter entre estos dos valores. En el caso de no haber comercialmente ningún fusible disponible, no tendríamos más remedio que aumentar la sección. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Está claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Podéis hacer preguntas? ¿No? Pues venga.